Imagínate mudarte al paraíso con la persona que amas. Un matrimonio exitoso, una vida de ensueño en Maui, Hawái. Todo parecía sacado de un cuento perfecto, hasta que se convirtió en una pesadilla inimaginable. Gerhard Koning, de 46 años, y su esposa Ariel Koning, de 36, parecían tener la vida perfecta. Se casaron en el 2018 y formaron una familia con 2 pequeños hijos de apenas 4 y 2 años. En el 2020 decidieron dejar atrás su vida en Pensilvania y mudarse al paraíso, comprando una impresionante casa en Maui valorada en $1.5 millones. Maui, la segunda isla más grande de Hawái, es famosa por sus playas de ensueño, su exuberante paisaje y su vibrante industria turística, que representa casi el 40% de la economía local. Este era el escenario ideal para quienes buscan calidad de vida, y para Gerhard y Ariel parecía el lugar perfecto para comenzar un nuevo capítulo. Según su perfil profesional, Gerhard era un anestesiólogo altamente calificado. Antes de mudarse, trabajó como profesor adjunto en la Universidad de Pittsburgh, especializándose en anestesiología y bioingeniería. Ya en Hawái se asoció con Anesthesia Medical Group, una empresa que provee servicios médicos en varias instalaciones de la región, incluyendo el prestigioso Maui Memorial Medical Center. En el aspecto general, Gerhard también tiene una historia significativa. Antes de Ariel, estuvo casado durante 15 años con Jessica Patela, su amor de la juventud. Se conocieron a los 17 años y vivieron una relación que Jessica describió como intensa y absorbente. Fruto de ese matrimonio nació su hijo Kieran, quien años después escribirá un ensayo reflexionando sobre su infancia difícil, marcada por conflictos y discusiones familiares. A pesar de todo, con el tiempo, padre e hijo lograron recomponer su vínculo. Por su parte, Ariel es ingeniera nuclear y trabaja como Project Manager en TerraPower, una de las compañías más reconocidas en el desarrollo y diseño de reactores nucleares. Una mujer brillante, con una carrera sólida y un futuro prometedor. A simple vista, la pareja lo tenía todo: éxito profesional, estabilidad económica, una familia joven y una casa de ensueño. Sin embargo, detrás de esa imagen perfecta, algo oscuro se estaba gestando. Y es así, como teniendo este contexto, es que vamos al día de los hechos. El 24 de marzo del 2025, los Koenig decidieron celebrar el cumpleaños de Ariel de una manera especial, con una caminata en el Mirador de Pali en Oahu, un lugar turístico conocido por ofrecer una de las vistas panorámicas más impresionantes de todo Hawái, pero también por sus peligrosos acantilados, que se elevan a más de 1.200 pies de altura. Esta prometía ser una escapada romántica para la pareja, pero pronto se convertiría en una pesadilla. Y es que a las 10:30 de ese día, varios testigos realizaron una llamada desesperada al 911. Desde uno de los senderos del mirador, reportaron que un hombre se encontraba actuando de forma violenta contra una mujer. Cuando los oficiales llegaron al lugar, se encontraron con una escena desgarradora. Ariel Koenig bajaba tambaleándose por el sendero completamente desfigurada, con el rostro cubierto de sangre y siendo auxiliada por 2 excursionistas que intentaban sostenerla mientras pedían ayuda. Ariel fue trasladada de urgencia al hospital en estado crítico, presentando severos traumatismos en la cabeza y su rostro. Una vez estabilizada, Ariel reveló algo que dejó a todos helados. Su atacante no era un extraño. Según su testimonio, fue su propio esposo, Gerhard Koning, quien intentó asesinarla. Y es que en medio del trayecto, al llegar a una zona especialmente estrecha y peligrosa, Gerhard se detuvo cerca del borde de un acantilado de más de 300 metros de altura y le pidió a Ariel que se tomaran una selfie juntos. Ella se negó porque no se sentía cómoda estando tan cerca del vacío, por lo que decidió dar media vuelta para alejarse. Fue entonces cuando, según su relato, Gerhard comenzó a gritarle furioso que regresara y que estaba harto de ella. Acto seguido, la empujó violentamente hacia unos arbustos e intentó arrastrarla de nuevo hacia el borde. Ariel luchó por escapar, pero Gerhard la atacó brutalmente. La golpeó repetidas veces en la cabeza con sus puños y luego tomó una roca y se la estrelló contra la cabeza al menos 10 veces, mientras la sujetaba por el cabello y le aplastaba la cara contra el suelo. Como si todo eso no fuera suficiente,
Ariel relató que su esposo sacó 2 jeringas de su mochila e intentó inyectarle una sustancia desconocida. Gracias a su instinto de supervivencia y a la confusión del momento, logró quitárselas antes de que lo consiguiera. En ese instante, 2 excursionistas que transitaban por la zona escucharon sus gritos y se acercaron rápidamente. Fue entonces cuando Ariel, entre sollozos y en estado de shock, les dijo que él estaba tratando de matarla. La presencia de los testigos obligó a Gerhard a huir del lugar, dando inicio a una intensa búsqueda que se extendió por más de 6 horas. Durante su huida, realizó una videollamada a su hijo mayor, Kieran, y según informes, estaba cubierto de sangre y le confesó que había intentado acabar con la vida de Ariel, pero que ella había logrado escapar. En esa misma llamada también insinuó su intención de quitarse la vida arrojándose desde un acantilado. Finalmente, fue localizado y arrestado. 3 días después del brutal ataque, Ariel Conning acudió al Tribunal de Familia de Maui para solicitar una orden de restricción temporal contra su esposo. En ese documento no solo relató el detalle del intento de homicidio, sino que también expuso un patrón de abusos físicos y sexuales que, según afirmó, había soportado durante varios meses. Ariel le pidió al tribunal que Gerhard fuera obligado a abandonar el hogar familiar en Maui y que se le prohibiera acercarse a ella, a sus 2 hijos pequeños y a otros miembros de su familia. El escrito entregado al tribunal describe con precisión la secuencia que vivió aquel 24 de marzo, pero además revela que el ataque no fue un hecho aislado. Ariel detalló que la relación se había vuelto cada vez más oscura y peligrosa desde diciembre, cuando Gerhard comenzó a acusarla de infidelidad, desencadenando episodios de celos extremos y control absoluto sobre sus comunicaciones personales. Según su testimonio, él la vigilaba constantemente, revisaba sus llamadas, sus mensajes de texto y cualquier correo electrónico que enviaba o recibía. La situación se volvió tan sofocante que la pareja decidió asistir a terapia matrimonial, aunque esto lamentablemente no logró frenar la escalada de violencia. En su solicitud, también declaró que además de violencia psicológica y física, fue víctima de abuso dentro del matrimonio. Esta serie de agresiones reforzó su petición para que el tribunal emitiera de inmediato una orden de alejamiento. Ariel sufrió una fractura en el pulgar, numerosas hematomas en la cabeza y el cuerpo, así como profundas laceraciones en el rostro y el cuero cabelludo. Tras ser hospitalizada y estabilizada, finalmente fue dada de alta, aunque el impacto emocional de lo sucedido continúa siendo devastador. Un día después de presentada la solicitud, un juez aprobó formalmente la orden de protección, la cual estaría vigente al menos hasta septiembre de este año, mientras avanzan las investigaciones y el proceso judicial en contra de Gerhard. Tras su detención, Gerhard Conning fue formalmente acusado de intento de homicidio en 2º grado, un cargo que en el estado de Hawái se considera un delito grave de clase A. De ser hallado culpable, Conning podría enfrentar una condena que va desde un mínimo de 20 años de prisión hasta cadena perpetua. La magnitud del caso llevó a las autoridades a fijar una fianza de $5 millones, cifra que refleja tanto la gravedad de las acusaciones como el riesgo potencial de fuga, dado que Conning intentó evadir a la policía tras el ataque. A pesar del estremecedor relato de la víctima y de las pruebas que han salido a la luz, su licencia médica aún permanece técnicamente vigente, aunque en la práctica ha sido suspendido de todas sus funciones profesionales mientras se desarrolla el proceso. El lunes 7 de abril, Gerhard Conning compareció ante el tribunal y a través de su abogado defensor Thomas Otake, se declaró no culpable de todos los cargos en su contra. Otake, en una breve declaración a la prensa, subrayó que toda historia tiene 2 caras y que hasta el momento solo se ha expuesto una versión de los hechos, por lo que la otra cara de esta historia se compartirá dentro del proceso judicial en el momento oportuno. El abogado también solicitó al tribunal que considerara reducir la fianza, señalando que su cliente no posee antecedentes penales, que ha llevado una vida profesional respetada como anestesiólogo y que ha colaborado con las autoridades tras su detención. El viernes 11 de abril, Ariel Conning enfrentó por primera vez en persona a su esposo, Gerhard Conning, en el tribunal de Maui. Ariel llegó a la sala con un pañuelo que cubría su cabeza y un vendaje visible sobre el ojo derecho, una imagen que hablaba por sí sola sobre la brutalidad del ataque que asegura haber sufrido. Por su parte,
Gerhard Koenig compareció de forma virtual desde el Centro Correccional Comunitario de Oahu, donde permanece bajo custodia desde su arresto. La audiencia se centró en la solicitud de Ariel para extender la orden de restricción temporal que había obtenido pocos días después del ataque. Esta medida busca garantizar que Gerhard no pueda acercarse a ella, a sus hijos pequeños ni a otros miembros de su familia, mientras continúa el proceso judicial. Según su abogado, Philip Dubé, este tipo de orden representa una protección adicional para las víctimas en casos de violencia doméstica, incluso cuando ya existen cargos criminales en paralelo. En otras palabras, la orden actúa como un escudo legal preventivo, mientras se determina la culpabilidad en el juicio penal. La audiencia fue aplazada hasta el próximo mes de mayo. Hasta entonces, la orden de restricción temporal continuará vigente, asegurando que Gerhard Koenig permanezca alejado de Ariel y de sus 2 hijos, mientras el proceso judicial avanza. El caso de los Koenig es un claro recordatorio de que muchas veces, detrás de una imagen respetable y exitosa, puede esconderse una historia oscura y violenta. Mientras la justicia sigue su curso, Ariel y sus hijos intentan reconstruir sus vidas bajo la protección de la ley, mientras que Gerhard enfrenta cargos que podrían dejarlo tras las rejas por el resto de su vida. El juicio está programado para el 9 de junio, fecha en la que finalmente se conocerán las pruebas y testimonios que podrían confirmar o desmontar las acusaciones en su contra. Por ahora, todo lo que queda es esperar que la verdad salga a la luz y que la justicia actúe como corresponde. Gracias por acompañarme en un nuevo video. Si quieres ver más casos como este, no olvides suscribirte. Recuerda que mi nombre es Mayra, pero puedes decirme Machi. Cuídate y mantente a salvo.